Bueno muchachos, en este video les voy a explicar el punto o posición de equilibrio para una carga positiva Q. Siempre a modo de aprendizaje se usa una carga positiva Q, sin embargo podría ser también una negativa, pero vamos a hacerlo con carga positiva siempre. ¿Con qué nos referimos a un punto de oposición de equilibrio? Nos referimos a un punto exacto en el que una carguita externa, digamos, yo coja esta carga, digamos, vamos a hacerla así, vamos a representarla más pequeñita. Esa carguita yo vengo y la pongo por aquí en algún punto en el que si yo la suelto se queda totalmente quieta. Ese es un punto de equilibrio. ¿Y por qué se queda totalmente quieta? Porque las fuerzas que siente por las dos cargas se equilibran entre ellas. ¿Y cómo se puede entender un poco mejor este concepto? Vamos a explicarlo de una manera un poco más práctica. Digamos, por ejemplo, que un día en un grupo están unas personas jugando este juego en el que cogen una cuerda, vamos a representarlo así, cogen una cuerda y las dos personas tiran de esa cuerda. Entonces aquí está la cuerda y supongamos que aquí en la mitad hay un objeto. Supongamos que esas dos personas están jugando ese juego de jalar la cuerda a ver quién gana, pero no se mueven, se quedan estáticas y las dos están haciendo mucha fuerza, pero se quedan estáticas, de modo que este objeto que está en el centro amarrado en la cuerda se queda quieto en una posición. Y estas dos personas están haciendo fuerza, pero el objeto se queda quieto. Con eso nos referimos a un punto o posición de equilibrio. ¿Qué pasaría si esta persona fuera, por ejemplo, mucho más musculosa y fuerte? Digamos, este daría más fuerza y por lo tanto el objeto se movería hacia allá y ganaría el juego. El objetivo de encontrar un punto de equilibrio en este tema es encontrar un punto en el que las fuerzas que causan las dos cargas se equilibran. Recordemos que la fuerza eléctrica, vamos a mirarlo por aquí nuevamente, la fuerza eléctrica se calcula como K, que es una constante eléctrica que tiene este valor, multiplicado por la carga 1 multiplicado por la carga 2 sobre la distancia entre las cargas al cuadrado. En esta fórmula, si aumenta la carga de cualquiera de las dos cargas implicadas, entonces es una relación directamente proporcional, es decir, entre más carga, entre más grande la carga, más grande la fuerza. Vamos a escribirlo así. Si Q crece, la fuerza crece. Pero ¿qué pasa con la distancia entre las cargas? Entre más grande la distancia, eso es una relación inversamente proporcional, porque está aquí en la parte de abajo de la división. Entre más grande sea la distancia, más pequeña es la fuerza. Entonces, entre más crezca la distancia, más pequeña es la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en este ejemplo de las cargas eléctricas, entre más cerca esté yo, por ejemplo, de la carga de 50, más grande es la fuerza, pero entre más lejos esté, pues más pequeña es la fuerza. Eso por un lado. Por otro lado, entre más grande la carga, pues más fuerza. Es decir, esta carga puede hacer más fuerza que esta porque es más grande, 50 coulombs contra 10 coulombs. Listo. Entonces, ¿cómo encontramos un punto de equilibrio? Equilibrando la cantidad de carga con la distancia entre la carga. Si estoy muy cerca de la carga de 50, pues la fuerza es muy grande. Y si estoy muy cerca muy lejos de la carga de 10, digamos, pues la fuerza es más pequeña, tanto porque la carga es más pequeña, tanto como porque la distancia es más grande. Entonces vamos a poner tres posibles puntos de equilibrio en el que yo podría poner esta carga. Entonces dibujamos la carguita aquí. Este es uno, este es otro y este es otro. ¿Dónde realmente existe el equilibrio? Entonces vamos a analizar si pongo la carga acá, acá o acá, en cuál habría equilibrio. Empecemos mirando el centro. Vámonos todavía con este color. Si esta es una carga positiva, porque aquí están hablando de una carga más Q, o sea, esta sería más Q. Aquí en el centro tendría equilibrio, revisemos. Entre esta y esta, que son de diferentes cargas, existe atracción. O sea, que esta carga más Q se quisiera ir hacia allá. Por causa de la 10 se quisiera ir hacia allá. Vamos que esta es la fuerza que le hace la 10. Se quisiera ir hacia allá. Vamos a acercar un poco acá para que se entienda. Se quisiera ir hacia allá.
Pero por causa de la de 50, como las dos son del mismo tipo, se repelen. O sea que esta, por causa de esta, también se quiere ir hacia allá. O sea, se quisiera ir hacia acá. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo la carga aquí entre las dos cargas, en el medio de las dos cargas, jamás existiría equilibrio. ¿Por qué no existiría equilibrio? Porque tanto esta como esta empujan la carga hacia la derecha. Las dos le causan una fuerza hacia la derecha. Es decir, así yo la ponga acá o en cualquier lado en el medio, siempre la carga tendería a moverse hacia allá. No habría equilibrio, siempre tendería a ganar el movimiento hacia allá. No existiría el equilibrio acá. Revisemos ahora, por ejemplo, este punto de acá. Este de acá. Si yo calculo acá la fuerza que este le hace, esa fuerza sería hacia acá. Pero si calculo la fuerza, porque se repelen, entonces la fuerza 50 iría hacia la izquierda, porque esta la empujaría hacia acá. Pero cuando miro esta, negativo con positivo, se atraen. O sea que la fuerza que le hace el 10 a esta carga, que es más Q, sería hacia allá. Esta sería la fuerza 10. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se decía que hay equilibrio o no? Fíjense que decíamos que la fuerza depende de la carga y de la distancia. Entre más carga, más fuerza. Y entre más distancia, menos fuerza. Pues también lo mismo. Entre menos distancia, más fuerza. Entonces, ¿qué pasa aquí en este caso? En este caso que tenemos acá. La fuerza que le hace la carga de 50, que es una carga muy grande y que además está muy cerca, es una fuerza muy grande. Digamos que realmente sería así una fuerza grande. Comparada con la fuerza que le hace la 10, que además de estar más lejos, mucho más lejos en distancia, es una carga más pequeña. O sea, esa fuerza sería en realidad más chiquita, digamos acá. No sería así, sino más pequeñita. Entonces aquí, hacia este lado de la carga de 50, no habría equilibrio porque la carga de 50, que es más grande, está más cerca y causaría una fuerza mucho mayor a la de 10. Por lo tanto, aquí no habría equilibrio tampoco. O sea que la fuerza de 50 sería mayor a la de 10. ¿Cuál es la idea para que exista el punto de equilibrio? Lo que decíamos acá. Que la fuerza de acá, llamémosla la fuerza A, y la fuerza de acá, llamémosla la fuerza B, sean iguales. Así se equilibra la carga. Entonces, aquí en este punto no existiría equilibrio porque la de 50 sería mayor a la de 10. Entonces, pues lo evidente es que el equilibrio es acá, pero revisemos por qué es ahí. Fíjense que la fuerza que le hace la de 10 a esta carga positiva es de atracción, o sea que es hacia acá. Y la fuerza que le hace la de 50 a esta carga positiva es de repulsión, o sea, hacia allá. Esta quiere alejarse de esta, quiere irse hacia allá. Por esta de 50 quiere alejarse. Entonces iría hacia acá. Por la de 10 pues quiere acercarse. Por eso, como son de diferentes, se quisiera acercar. Por eso así. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que aquí en este punto, la de 10 es una fuerza más pequeña. La de 10 sería esta. Y esta sería la de 50. Es una fuerza más pequeña en cuanto a carga, pero con una distancia mucho más pequeña. Por lo tanto, esta fuerza comparada con la de 50, que es una carga mayor, pero mucho más lejos, entonces sí lograría el equilibrio. Porque decíamos, entre más distancia, menor la fuerza. Por eso esta fuerza de 50 sería un poco más pequeña y se podría comparar con esta 10 que está más cerca y crece un poquito. Entonces aquí en este punto sí existe el equilibrio. Ahora, ¿cómo calculamos el equilibrio? Primero que todo vamos a asumir una distancia, digamos, de aquí, que no se conoce. Precisamente el objetivo de este tema es encontrar la posición de equilibrio, la distancia o la posición en la que estaría en equilibrio, llamémosle D. También se podría llamar X como posición, estaría bien, pero bueno, llamémosle D porque así le hemos llamado D, que sería la distancia en este caso que hay entre la de 10 y la más Q. Recordemos que esta es una carga más Q. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Ya sabemos que las dos fuerzas que existen son la de 10 y la de 50. O sea, en otras palabras, tenemos que hacer esta igualdad que decíamos acá. Una fuerza igual a la otra. O sea que F10 es igual a F50. Listo. ¿Y cómo calculamos cada fuerza? Vamos a calcularlas por aparte y ahorita seguimos con esta igualdad. Entonces decíamos, según la fuerza eléctrica, que es esta fórmula de acá, F10
es la K por ¿cuáles son las dos cargas implicadas? La de 10 y la de Q, porque recuerden que en este caso el análisis es sobre esta más Q, no sobre esta ni sobre esta, sobre la más Q. Entonces sería la de 10 con la Q, o sea K por 10, que sería la carga 1, por Q. Y la distancia entre la 10 y la Q es de D metros. Pongámosle que esto es D metros. Asumimos una distancia de que no conocemos, es la que queremos encontrar y por eso la metemos aquí en los cálculos. Entonces sería D al cuadrado, porque recuerden que la fórmula es la distancia entre las cargas al cuadrado. D al cuadrado. Esa era la fuerza de 10. Y la fuerza de 50 sería nuevamente K. Y las cargas en este análisis serían la de 50 y la Q. O sea, K por 50, que sería la carga 1, por Q, que sería la carga 2, sobre la distancia entre las cargas. Que entre 50 y Q hay 10 que ya habían acá, fíjense, 10 que ya habían entre estas dos, más este otro pedacito que es D. Entonces sería 10 más D al cuadrado. Y listo. Bueno, como para no ver esto así todo enredado, vamos a hacerlo más bonito por acá otra vez, como para que entendamos de dónde se ven los datos. Entonces está aquí en verde. Está la de 50, una distancia de 10 metros entre ellas. Aquí está la de 10 y aquí una distancia, sí, una distancia de donde supongo yo que está el equilibrio de la carga más Q. Entonces por eso calculamos así las fuerzas. Vean, la fuerza entre esta y esta entonces es 10Q y D al cuadrado, 10Q y D al cuadrado. Y entre esta y esta pues es 50Q y toda la distancia que hay de acá hasta acá, ¿sí? O sea, este pedazo que es 10 y este pedazo que es D, 10 más D, por eso 10 más D. Listo, ya tenemos las dos fuerzas. Entonces vamos a reescribirlas con esta igualdad. F10 igual a F50. Entonces queda K por 10 por Q sobre D al cuadrado igual a K por 50 por Q sobre 10 más D al cuadrado. Entonces fíjense en lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es, como esto es una igualdad, yo puedo quitar lo que esté repetido acá y acá, porque es una igualdad. Entonces si yo quito acá y quito acá, se mantiene la igualdad. Como aquí está acá, aquí también está acá, las quito. Como aquí está Q y aquí también está Q, las quito. Y además voy a coger, y para quitar las divisiones, para que me quede todo en una sola línea, paso esto que divide acá a multiplicar. O sea, esto que divide acá lo paso a multiplicar acá. Y este que divide aquí a este lado lo paso a multiplicar aquí a este lado. Quedando entonces 10 por esto que pasé aquí a multiplicar, 10 más D al cuadrado igual a 50 por D al cuadrado. Y ahí vamos. Listo. Aquí ahora que tengo esto, para quitar este cuadrado que me molesta, yo puedo sacar raíz a ambos lados, porque la raíz cancela el cuadrado. Entonces la raíz se reparte entre cada uno de los componentes, entonces queda raíz de 10 y raíz de 10 más D al cuadrado, pero raíz con cuadrado se quita. Entonces aquí quedaría 10 más D igual a raíz de 50, y por la D pues ya se quita el cuadrado y quedaría D. Ahora, raíz de 10, vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Raíz de 10, si lo hacen en la calculadora, es 3.16. Seguimos manteniendo en paréntesis. Y raíz de 50 es 7.07 por D. Y ahí vamos. Ahora el objetivo es despejar D para yo saber esta distancia en la que puse la carga, que no la conozco. El objetivo es precisamente conocer esa distancia en la que la carguita estaría en equilibrio por causa de las dos fuerzas. Listo. Entonces, como despejo D, lo primero es repartir este paréntesis. Entonces quedaría 3.16 por 10 más 3.16 por D, y eso igual a 707 por D. Ahora 3.16 por 10 es 31,6, y esto de acá, para poder despejar la D, tengo que tener todas las D's al mismo lado, entonces quedaría igual a
707T. Y esto que sumaba lo paso a restar. Menos 3,16T. Ahora, teniendo esto, yo puedo hacer esa operación que me da esta resta me da 3,91. Sigamos acá. Entonces sería 31,6 igual a 3,91D. Y ahora este factor que está aquí multiplicando con la D lo paso a dividir. Entonces queda 31,6 sobre 3,91 igual a D. Hago esa operación. A ver cuánto es la D. Y sería 8,08. 8,08. Recordemos que esto es una distancia y por lo tanto este 8,08 es metros. O sea que esta distancia de acá tiene que ser 8,08 metros para que la carga Q esté en equilibrio. Vamos a repasar esa parte. Entonces vamos a hacerla acá de nuevo. Aquí está la carga de 50 coulombs. Aquí está la distancia de 10 metros. Aquí está la carga negativa de 10 coulombs. Y por aquí 8,08 metros más adelante estaría la carga más Q. Entonces, si yo tuviera en algún espacio, un lugar con una carga de 50 positiva y una carga de 10 negativa, si yo pongo una carga aquí de más, una carga cualquiera, a una distancia de 8,08 la carga está en equilibrio. Pero si yo la alejo un poquito para allá, ya se pierde el equilibrio. Ya se empezaría a mover para allá. O si yo la alejo un poquito para acá, la acerco un poco para acá, se perdería el equilibrio. El equilibrio está exactamente en esta distancia. Y ahí la carga estaría quietica. Y listo. Bueno, muchachos, ya hicimos un ejercicio en el que encontramos el equilibrio cuando existían cargas de diferente tipo. Y detectamos que el equilibrio era por fuera de la carga, de las cargas, nunca por dentro. Y además el equilibrio fue por el lado de la carga más pequeña. Siempre va a ser así. Siempre va a ser por el lado de la carga más pequeña. Ya que si nos hiciéramos cerca de la carga más grande, pues la fuerza eléctrica de esta sería mucho más grande que la otra y no existiría el equilibrio. Pero también planteemos un ejercicio en el que las cargas que existen son del mismo tipo, o ambas positivas o ambas negativas. Se resuelve de la misma manera. Vamos a hacerlo en ese con dos cargas negativas. Entonces vamos a plantearlo. Fíjense, primero que todo vamos a hacer lo mismo. El objetivo es encontrar una distancia D o una posición en la que una carga positiva más Q estaría en equilibrio, aquí sobre esta línea. Entonces vamos a plantear nuevamente tres posibles posiciones, una acá y otra por acá, y vamos a revisar. Entonces empecemos por este lado. Si yo pongo una carga por acá, esta carga es positiva y esta es negativa, por lo tanto esta se sentiría atraída hacia esta, o sea que iría, la fuerza que le hace la 10 sería hacia allá. Pero la que le hace la 6, que también es negativa, cargas diferentes se atraen, iría también hacia allá. Por lo tanto, aquí por fuera de esta carga nunca existiría equilibrio. Siempre la carga tendría a acercarse, porque ambas son negativas, ambas le atraen. Siempre tendería a querer acercarse. Por lo tanto, nunca existiría equilibrio. Algo similar pasa en este otro lado. Las fuerzas ambas son hacia allá, hacia la derecha, porque como esta es positiva y estas ambas son negativas, esta se quiere atraer hacia ambas, por lo tanto siempre se va a querer mover hacia acá. En este caso en el que las cargas son iguales, no existe equilibrio por fuera de las cargas, solo por dentro de las cargas. Entonces vamos a mirar acá más o menos qué pasaría. También hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que el equilibrio siempre, como decía hace un momento, va a estar cerca de la carga más pequeña. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté un poco más cerca para que la distancia sea un poco más pequeña y por lo tanto la fuerza sea un poco más grande comparada con la fuerza que le puede causar la otra carga. Entonces fíjense, si estamos aquí en el medio, esta carga se siente atraída hacia acá. Vamos a poner que esta es la fuerza 10. Y esta carga por esta, pues también es una negativa, se siente atraída hacia allá. Esta sería la fuerza 6.
por lo tanto aquí en el medio se haría equilibrio. Pero el equilibrio está, digamos que esta es la mitad exacta de estos 5 metros, el equilibrio está un poco desviado hacia allá, no hacia acá, porque si estuviera por acá, por ejemplo, digamos, estaría muy cerca de la carga de 10, o sea, la fuerza de atracción de la 10 sería muy grande, y lejos de la carga de 6, que es una carga más pequeña, por lo tanto la fuerza sería más pequeña y no existiría el equilibrio. El equilibrio siempre está cerca de la carga más pequeña. ¿Listo? Entonces más así. Vamos a asumir una distancia de, puede ser aquí, no importa el lugar. Vamos a hacer, bueno, para no ver todo esto así tan feo, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces que aquí el menos y aquí el 10. Aquí entre ellas una distancia de 5. Vamos a ponerla por acá 5. Vamos a poner que la carga ya supimos que era por aquí. Aquí está la de 6. Y vamos a asumir una distancia de entre esta y esta. Pudo ser entre esta y esta, no pasa nada. La pueden poner donde quieran. Pero yo la puse ahí porque se me ocurrió. No pasa nada, no hay diferencia. Sí hay diferencia a la hora de hacer los cálculos, pero no importa si la pongo acá o acá. Listo. Entonces ya tenemos esas dos. Y sabemos que las fuerzas son la de 10 para allá y la de 6 para allá. Vamos a hacer lo mismo que ahorita. Entonces vamos a poner primero F10 y vamos a calcular cómo sería F10. A escribir la fórmula. F10 sería la fuerza, recordemos que esta es más Q, la fuerza que hay entre esta y esta, o sea, K por carga 1, 10, carga 2, Q, sobre la distancia entre ellas dos. ¿Cuál es la distancia? Ahorita ponemos eso, voy a primero hacer la de 6, la fuerza de 6 sería entonces K por 6, que sería carga 1, la otra es la Q, sobre la distancia entre ellas dos. Entre esta y esta, fíjense que la distancia es la que pusimos como D. Entonces aquí sería D al cuadrado. Fíjense que la distancia entre esta y esta no es ni 5 ni D. La distancia entre esta y esta es de 5. Y entre esta y esta es de D. O sea que esta distancia de acá sería a todo este 5 quitarle el pedacito D. Al 5 le quito la D. O sea, este pedacito de acá es 5 menos D. De este pedacito de acá. 5 menos D. Al 5 le quito D, por eso 5 menos D. Esa es la distancia entre la de 10 y la Q, 5 menos D al cuadrado, porque la fórmula pide el cuadrado. Ya teniendo las dos ecuaciones, simplemente las igualamos, igual que decíamos acá, igualamos las dos fuerzas. Entonces queda que F10 es igual a F6. O sea que K por 10 por Q sobre 5 menos D al cuadrado es igual a K por 6 por Q sobre D al cuadrado. Y aquí para adelante el proceso es similar. Quitamos los factores iguales, las dos K, las dos Q, pasamos esto que divide aquí a multiplicar, lo que divide aquí a multiplicar. Entonces queda, vamos a hacerlo acá, 10D al cuadrado igual a 6 por 5 menos D al cuadrado. Esto pasó acá, esto pasó acá. Y ya estando acá, sacamos raíz a ambos lados para quitar el cuadrado. Entonces queda raíz de 10, D al cuadrado, sacándole la raíz, pues es D, ya sin el cuadrado. Y aquí queda raíz de 6 por 5 menos D al cuadrado, le quito la raíz, entonces 5 menos D. Listo. Ahora calculamos raíz de 10. Que era, no me acuerdo, raíz de 10 era 3.16. Entonces esto es 3.16, sigo multiplicando por D igual a, ahora vamos a hacer raíz de 6, raíz de 6 que es igual a 2.44. Entonces 2.44, que es la raíz de 6 por 5 menos D. Teniendo esto, simplemente expandimos este paréntesis, entonces queda 3.16D igual a 2.44 por 5 menos 2.44 por D. Esta D que está aquí restando la pasamos para acá para tener todas las D a un solo lado, entonces queda 3.16D más
2.44D igual a 5 por 2.44, que creo que es 12.2. Teniendo estos dos factores, los sumamos, nos daría 5, porque aquí es una suma, 5.6D igual a 12.2. Y este que lo pasamos aquí a multiplicar, o sea que D igual a 12.2 sobre 5.6. Y eso nos da 2.17 metros. O sea, en otras palabras, vamos a volver a hacer el ejercicio de acá, vamos a hacer el dibujito. Si yo tengo aquí una carga negativa de 10 coulombs y entre bueno, aquí está la otra carga de 6 coulombs y entre las dos cargas hay 5 metros, yo podría poner una carga aquí a 2.17 metros, aquí, y ahí habría equilibrio. Y ese es todo el ejercicio.